Buenos días, a continuación vamos a tratar el tema sobre las potencias de los motores asíncronos trifásicos. Bien, antes de empezar con las potencias hay que decir que nosotros tenemos en todo motor asíncrono trifásico una placa de características que venir impresa en el estator del motor. En este caso, la placa de características de este motor la tendríamos aquí, en otro caso lo podemos encontrar impresa en otra parte del estator. En esta parte habla sobre los parámetros nominales del motor. Hay que decir que los parámetros nominales marcan dos cosas. Por un lado, las condiciones máximas de funcionamiento, por ejemplo, en el caso de la corriente nominal es la máxima que puede consumir el motor sin quemarse. Pero también marca el punto de máximo rendimiento del motor o plena carga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo típico que nos encontramos en un motor son la potencia nominal, por ejemplo, en el ejercicio número 1 lo tenemos a continuación, habla sobre 2,2 kilovatios, la tensión e intensidad nominales, normalmente son un par de valores porque son motores bitensión y por lo tanto tienen 2 amperajes, la velocidad nominal normalmente dada en revoluciones por minuto, por ejemplo, suelen ser los motores 1300, 400 revoluciones por minuto, 2800. ¿Vale? Se suele hablar de RPM. La frecuencia de la red pueden ser motores cuyas características están calculadas para una red de 50 Hz como en Europa o de 60 como en Estados Unidos. Y luego tenemos un par de datos más, el par nominal o el par de fuerzas que desarrolla, es decir, la fuerza que hace el motor, el par torsor, y por otro lado el factor de potencia nominal que sería el coseno de phi. Vale, estos son datos nominales del motor, con los cuales podremos trabajar para calcular ciertos parámetros, ciertas características que quiero que entendamos. En este caso vamos a trabajar a plena carga. Luego veremos que estas características pues depende del régimen de trabajo, es decir, si le ponemos menos carga de la que está calculada, es decir, el motor trabaja haciendo menos fuerza porque la carga que tiene que arrastrar es inferior, pues estos valores irán cambiando. La corriente consumida será inferior, la potencia desarrollada será diferente y el coseno de phi cambiará, igual que cambiarán las revoluciones. Vale, dicho esto, vamos a coger y ver cómo se relacionan los distintos parámetros de un motor desde el punto de vista de las potencias. Un motor eléctrico trifásico, básicamente lo que tiene es una máquina que transforma potencia eléctrica en potencia mecánica. Potencia eléctrica que viene de la red eléctrica en forma de voltaje y corriente, y potencia mecánica en forma de fuerza o de par torsor y de velocidad. Parte de esa transformación energética se pierde en forma de calor y no se consigue un rendimiento del 100%. Un rendimiento del 100% significaría que toda la energía absorbida se convertiría o se transformaría en energía mecánica. Vale, entonces, desde el punto de vista energético, la cantidad de energía que entra es igual a la suma de las que salen. Por un lado tenemos pérdidas en forma de calor y por otro lado mecánica. Esto es así por el tema de la conservación de la energía, porque la energía ni se crea ni se destruye. Desde el punto de vista entonces del rendimiento, pues diremos que el rendimiento es la potencia mecánica desarrollada dividido entre la potencia eléctrica absorbida. Cuanto mayor sea esta relación, pues mayor rendimiento le estamos sacando al motor. Lo deseable es que las pérdidas de calor sean muy pequeñas, de forma que toda la energía eléctrica absorbida se convierta en mecánica para desarrollar fuerza o potencia mecánica. Desde el punto de vista de las relaciones, la potencia eléctrica se relaciona con los parámetros de voltaje, intensidad y coseno de phi mediante la fórmula bien conocida, raíz de 3, v por i coseno de phi. Y por otro lado, la potencia mecánica se relaciona con los valores de fuerza, en este caso, la T se refiere al par torsor, en inglés hablamos de torque, y se mide en newtons metros. La N se refiere a la velocidad de rotación o velocidad de giro, que se suele medir en RPM o revoluciones por minuto. Y la potencia se puede tratar, en este caso, como es potencia mecánica, se puede hablar de potencia en vatios o potencia en caballos de vapor. Desde el punto de vista científico, un caballo de vapor son 736 vatios. Desde el punto de vista práctico, pues redondeamos a 750 y entonces se utiliza que un caballo de vapor es unos 0,65 kilovatios. Esa es una aplicación que podemos elegir el que queramos, depende de la precisión que queramos utilizar. Bueno, pues para aplicar estos conceptos vamos a ver cómo funcionaría pues, un ejemplo práctico. Ejercicio número 1.
Dice, calcula la corriente y tensión de los bobinados de un motor de 2,2 kilovatios, 5,5, 9,5 amperios, 380 220, coseno de phi 0,79, así como las potencias eléctricas. Bien. Bueno, hemos visto en el capítulo anterior que un motor bitensión se puede conectar de dos formas. A una red de 380, en este caso habrá que conectarlo en estrella, y a una red de 220, en este caso habrá que conectarlo en triángulo. Bien, entonces, en el caso de que sea, vamos a coger primero este caso, tenemos que la tensión de red es de 380, como está conectado el motor en estrella, le estamos aplicando la tensión que hay entre la fase y neutro, y por tanto tenemos que hacer 380 dividido entre raíz de 2, el raíz de 3, para obtener la tensión entre fase y neutro, que son 220 voltios. ¿Vale? Entonces ya tenemos la tensión que le estamos aplicando al bobinado. Por otro lado, cuando estamos en estrella, aquí tenemos 5,5 sería la intensidad que está consumiendo. Intensidad de línea es 5,5 amperios, y como la intensidad que hay fuera del motor y la que hay dentro del motor es la misma porque estamos en estrella, entonces el bobinado le estaremos aplicando 5,5 amperios. ¿Vale? Esto sería el voltaje y el amperaje que tendría el bobinado en la conexión estrella a 380 voltios. En el otro caso, en caso de que la red sea a 220, tendremos que conectar, si la red es de 220, en triángulo, y por tanto le aplicaremos la tensión que hay entre fase y fase. En este caso, una red de 220, tensión entre fase y fase, 220 voltios. Esa será la tensión que le estamos aplicando al bobinado, ¿vale? Igual que en el caso anterior. Y en este caso, la intensidad que consume el motor serán 9,5 amperios. Recordemos que esta intensidad es la que aparece en los cables que alimentan al motor. Por tanto, como estamos en triángulo, la intensidad de los bobinados será igual a la intensidad que viene del motor partido raíz de 3, con lo cual nos quedará 5,5 amperios. Como podemos comprobar, tanto conectado a 220 en triángulo como a 380 en estrella, la tensión de los bobinados será 220 y la intensidad de los bobinados será 5,5 amperios. En ambos casos vamos a calcular la potencia eléctrica. Si estamos en estrella, la potencia eléctrica se calcula como raíz de 3 por voltaje de línea por intensidad de línea por coseno de phi. El voltaje de línea será 380, la intensidad de línea será 5,5 amperios, el coseno de phi 0,79 que tenemos aquí. Y eso me da una potencia de 2859 vatios. Por otro lado, si estuviéramos en triángulo, aplicaríamos la misma relación, raíz de 3 por 220 voltios por 9,5 amperios y por 0,79. Y eso me da 2867 vatios. Bueno, como veréis, el resultado es el mismo, es decir, que la potencia eléctrica es prácticamente la misma en estrella que en triángulo. El problema son que no han puesto todos los decimales de consumo. Pero bueno, en la práctica es exactamente la misma. Fijaros una cosa, esto estamos hablando que tenemos aproximadamente 2,8 kilovatios de potencia eléctrica consumida. Y en cambio el motor en su placa de características pone 2,2 kilovatios. Esto es muy importante, porque esto significa que esta es la potencia eléctrica y esta es la potencia mecánica. Es decir, que en los motores eléctricos, la potencia que me marca la placa de características es la mecánica, no es la eléctrica. De hecho, cuando yo compro un motor, lo compro para empujar, impulsar, mover, transmitir, arrastrar un tipo de carga. Esto es el dato que me importa. Yo compro un motor para arrastrar o que sea capaz de arrastrar una carga mecánica. ¿Que luego el consumo es mayor? Bueno, tiene su lógica, porque habrán pérdidas en forma de calor, en este caso, las pérdidas que se transmitirán de calor de 2800 a 2200, pues habrán 600 vatios en forma de calor. ¿Vale? Parece bastante lógico. Bien, con esto tenemos entonces el primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio.
Me dice, calcula el rendimiento y las pérdidas en forma de calor de un motor trifásico de 2 caballos. En este caso me dice 230 voltios y 6 amperios. Y el coseno de phi 0,85. ¿Vale? Me está dando solamente una tensión para que no tengamos que complicarnos. Lo que quiero que veamos aquí es que lo importante de esto es que estos 2 caballos se refiere a potencia mecánica. Y con estos datos obtenemos la potencia eléctrica. ¿Vale? Vamos a hacerlo. La potencia mecánica son 2 caballos que lo podemos pasar a kilovatios multiplicándolo por 0,75 y nos sale 1,5 kilovatios. Y la potencia eléctrica la podemos calcular como raíz de 3 por voltaje de línea, por intensidad de línea, por coseno de phi. Entonces, aquí tenemos que, haciendo el cociente entre este número y este número, tendremos cuánto será el rendimiento. Por eso me sale, aquí tenemos 2 por 7 otros 6, que significaría la potencia mecánica, y aquí tendremos raíz de 3 por 2,30 por 6 por 0,85, que es la potencia eléctrica. El cociente me da 0,72 o 73%. Esto significa que el motor tiene un 72% de rendimiento y el resto, el 28%, se pierde en forma de calor, es decir, unos 572 vatios. Normalmente los motores asíncronos trifásicos suelen tener un rendimiento entre un 70 y un 85%. Este número pues, nos sirve como referencia a la hora de hacer posibles ejercicios prácticos. Cuando tenemos que coger y decir un rendimiento aproximado de un motor, pues cogemos cualquier valor que está entre estos valores y más o menos estaremos acertados. Y en cuanto al coseno de phi, vamos a ver que también el coseno de phi suele estar entre 0,8, 0,85, suelen ser los valores aproximados. A veces un poquito inferiores, pero bueno, suele ser lo habitual. Entonces, aquí tenemos un último ejercicio que dice, tenemos un motor que dice que tiene 12 kilovatios a 400 voltios y me dice que estime la intensidad que consume el motor. Entonces, esto es muy habitual. A mí me dan, cuando hago una instalación y todavía no han comprado el motor, yo este motor exactamente no sé ni el coseno de phi que tiene, ni el rendimiento que tiene, ni tampoco sé la placa de características que me indica el amperaje. Sin embargo, yo tengo que dimensionar los cables para este motor. Entonces necesito tener una aproximación o una estimación de cuánto será el amperaje que va a consumir este motor. Pues bien, si nosotros le damos unos valores aproximados de rendimiento y de coseno de phi, en este caso vamos a estimarlo a 0,85 el factor de potencia y el rendimiento a 0,8, pues podemos despejar de la fórmula de intensidad como pues potencia eléctrica partido raíz de 3 por V y por coseno de phi. Bien, fijaros que esos 12 kilovatios es la mecánica, con lo cual vamos a convertir la eléctrica en potencia mecánica y le metemos aquí el rendimiento, que es lo que hemos hecho aquí. Un rendimiento aproximado de 0,8, un coseno de phi de 0,85 y con eso tenemos aproximadamente el consumo del motor, que son 25 amperios. Bueno, y por otro lado me dice que si este motor tiene unas RPM de 1400 revoluciones por minuto, calcular el par. Entonces, a partir de esta fórmula despejamos y el par sería igual a la potencia mecánica partido n por 2pi partido 60. Y sustituimos y me sale 81 newtons metro. Nada, simplemente decir que de esta fórmula lo que tenemos básicamente es que la potencia mecánica es fuerza por velocidad, pero como estamos hablando de fuerza angular y velocidad angular, utilizamos el torque y los RPM, y estos 2pi partido 60 es simplemente un factor de conversión para convertir las revoluciones por minuto en radianes por segundo, que es lo que tenemos que utilizar en el sistema internacional de medida para que la potencia salga en vatios. Bien, con eso tendríamos acabado la siguiente parte del tema.